Al último sí trabajaba para ayudar a mi familia, para sostenerme y también para sostener la diversión. Estuve por muchas partes del país, en la zona del Catatumbo, por la Gabarra Santander. La primera vez fue muy duro porque nos atacó un grupo guerrillero. Entonces les aconsejo que nunca cometan un delito. Se sienten muy agobiados, buscar de Dios, que Dios le soluciona las cosas a uno, porque yo lo he comprobado acá. Y bueno, yo vine muy asustado, pero el pago era como bueno, porque con eso podía ayudar más a mi familia y ayudarme yo. Salí temprano, me disponía a irme al lugar donde yo trabajaba. Cuando entré a una cafetería a tomarme un café, cuando llegaron dos policías, un motorizado con dos policías, y me pidieron una resquisa y me encontraron el arma y me detuvieron. La verdad me sentía muy asustado, no sabía qué hacer. Le comenté a unos intermediarios del gobierno eso y los del programa. Entonces no me pudieron ayudar ni me brindaron ninguna protección. Entonces yo pensé hacer más y hice antes menos. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy desde la cárcel de Salamina Caldas nos acompaña John Jairo Cabarcas. John Jairo, cuéntenos por qué ahorita está Estoy por un porte de arma y de cuánto tiempo es su condena. de 54 meses, Casi 6 años. casi se llama. Casi 6 años, sí. Recuerden que el enfoque principal de este programa es la prevención al delito, entonces los invito a que se queden hasta el final de nuestra entrevista para que escuchen los consejos que John Jairo nos quiere dar. También los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y le den like a todas nuestras entrevistas para que podamos llegar a más personas. Don John Jairo, entonces le voy a dar todo este espacio en este escenario para que empiece contándonos un poco de cómo era su vida antes de terminar Previo a la Libertad. Sí, señor. Yo soy de la costa atlántica de Sabana Larga Atlántico, a media hora de Barranquilla Atlántico. Sí, nací allá y mi padre me enseñó la agricultura, a trabajar en el campo, a trabajar en lo que tocara. Entonces resulta que mi padre dejó a mi madre. Yo estudiaba y mi padre dejó a mi madre y se fue para Venezuela a buscar un mejor futuro. Por allá conoció otra esposa. Entonces mi madre pasaba por dificultades y entonces yo llegué a estudiar hasta como a segundo bachillerato. Me tocó dejar los estudios para poder ayudar a mi madre y a mis hermanos. Éramos 6 hermanos. Y entonces más adelante me vine hacia el interior del país a buscar un nuevo futuro. Trabajé en muchas fincas, trabajé en obras de construcción, trabajé en Bogotá en esas empresas de floricultivos, Sí. y más que todo en el eje cafetero. Sé hacer de todo. Todo lo del campo lo sé realizar, bañar, bolear machete, coger café, sembrar plátano, café. Y me vine hacia acá para poder ayudar a mi familia. Y nunca había delinquido, nunca se me pasaba por la mente hacer algo malo porque me enseñaron a trabajar y a ganarme la plata y ganarme el dinero bien ganado. Y entonces me vine para acá y a lo último ya me radiqué acá en Chinchina Caldas. Me anduve todo el país en las actividades que yo hacía, anduve por muchas partes. Antioquia, donde había café y donde había agricultura fui. Estuve en los llanos orientales, Antioquia, Quindío, Tolima, Huila. Estuve trabajando en muchas cosas de la agricultura y siempre no dejaba de ver, de ayudar a mi familia, a mis hermanos. Me radiqué por acá, iba a visitar a mis familiares y volvía Entonces se vino completamente solo y solo me vine. y en todos lados donde llegaba encontraba trabajo. Sí,
siempre conseguía buenos trabajos y los patrones se manejaban conmigo porque era muy eficiente, era sin pereza para hacer los trabajos. Sí. Don Jairo, entonces, de todos los municipios a los que usted viajaba, trabajando más o menos, ¿usted cuánto duraba en cada municipio? Pues la verdad, como a veces en el campo, la mayoría eran trabajos ocasionales. Como uno puede trabajar 2 meses, un mes. Al último el patrón dice, no, no le puedo dar más trabajo porque se me agotó el trabajo. Entonces ya yo me iba de ese lugar a otro lugar. Duraba, póngame, otro mes, otros 2 meses. A veces sí, había mucho trabajo y podía durar hasta 5 meses, 6 meses. Y de ahí, o si estaba cogiendo café, en cosechas de café que le va muy bien a uno. La cosecha son 12 semanas, 3 meses. Entonces, cuando ya el café se va agotando en esa finca o en esa región, pues ya uno se va para otro departamento donde la cosecha apenas va a comenzar. Y volví y duraba otra temporal por allá. Y me iba andando para todas partes, donde había trabajo, donde había cosechas de café. Al último sí, se agotaba el café, ya casi no habían cosechas así, y a veces era complicado para uno trasladarse de un lugar a otro, entonces ya me quedaba realizando otros trabajos, como pongamos el ejemplo, haciendo contratos agrícolas, como por ejemplo sembrar plátano, sembrar café, trazar, que también entiendo de trazar, trazar café, trazar para plátano, guadañar, trabajos que se realizan con una guadaña, fuera, fuera al día o fuera al contrato, pero la mayoría usaba el contrato porque yo me duplicaba el salario mínimo. Si un trabajador normal se ganaba en un mes un salario mínimo y yo al contrato, quizás esforzándome más, me podía sacar un salario y medio o 2 salarios al mes para poderme darme gusticos de comprar lo que necesitaba, mi ropa, si es posible, de pronto por ahí en un pueblo me pagaba un arriendo, un apartamentico, una habitación, me compraba un celular, pagaba un plan, entonces ya eran gastos que tenía que me generaban gastos y entonces trabajaba duro para sostener los gastos Sí. y así sucesivamente. O sea, el motivo por el cual usted se trasladaba de un lugar a otro casi siempre era porque se acababa la Porque temporada de cosecha. eso, se acababa la cosecha o hacían recorte de personal, porque a veces trabajaba el día, no habían contratos, solo el salario del día. Y entonces me trasladaba, pero lo que más me gustaba era coger café. Como hay veces que me alejaba del campo y me iba para la ciudad a trabajar construcción, Chinchiná, Pereira, Manizales. Como una vez que un ingeniero me estaba trabajando con un ingeniero por ahí cerca de Chinchiná, por Hostería del Café, y él me dijo que tenía un contrato en Bogotá, en el Centro Comercial Plaza Central, creo que es de los Uribe. Me dijo que tenía unos contratos, que si estaba disponible a ir, yo le dije que sí, porque no tenía compromiso en la Navidad, así. Los otros compañeros no se quisieron ir porque dijeron que ellos no podían dejar su familia sola, y menos en temporada diciembre. Entonces yo le dije que yo sí estaba disponible. Al año siguiente, en enero, me iba para la costa a visitar a mis familiares. No los podía dejar los trabajos porque me necesitaba el trabajo. Entonces él me dijo, listo, va para Bogotá y allá a remodelar unos locales, porque eso es un centro comercial muy grande. come- Se llama el Centro Comercial Plaza Centrales. Entonces, allá no fue mejor, el patrón nos pagaba libre, porque libre de apartamento, libre de alimentación, libre de transporte. Y sí, nos fue mejor allá. Duramos un tiempo allá y después de la Navidad me volví por acá donde yo estaba residiendo, por acá en Caldas. Y siempre no dejaba de ayudar a mi familia. ¿Cada As- cuánto los visitaba usted más o menos? La verdad yo lo visitaba en el año por ahí 2 o 3 veces, porque a veces me quedaba duro estar viajando, porque a veces en muchas partes que trabajaba el patrón me decía, no, no le puedo dar el permiso para que vaya porque hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, deje eso para fin de año. Aunque sí, a veces la mayoría iba para fin de año. Sí. Pero, ¿y usted nunca quiso trabajar o nunca encontró trabajo cerca de donde vivía su familia? ¿O La prefería verdad, todas partes? la verdad, porque por allá
hay mucho desempleo. Lo que yo soy de departamento del Atlántico, casi no hay agricultura, casi no hay empresas así donde yo me pudiera conseguir un buen empleo. La mayoría es trabajo como vendedor ambulante y también una cosa por el calor. Últimamente me adapté ya al clima de por acá, al clima y también a las diversiones de por acá, cosas que no se veían por allá y también no se podían realizar porque se necesitaba plata para hacerlos, como tomar licor, compartir con amigas, irme de paseo. Entonces todo ese hábito a mí me fue como atrapando por acá en este lugar. Al último sí trabajaba para ayudar a mi familia, para sostenerme y también para sostener la diversión. Don Jairo, y entonces, ¿en qué momento terminó usted involucrado en el delito por el cual está en este momento acá? Bueno, últimamente eso fue como en el 2004. Me hablaron sobre un programa del gobierno sobre la erradicación de cultivos ilícitos. Hablé con una persona que lo llamaban el capataz, que era como un líder que recogía personal. Primero comenzaron por la alcaldía, era por la alcaldía tocaba mandar la hoja de vida. Ya después cogieron empresas que trabajan para el Estado y la primera empresa en que trabajé que trabajaba para el Estado se llamaba Empleamos, una empresa de Medellín. Contrataba personales para ir a erradicar de cultivos de entonces la primera vez yo me contacté con esa gente, mandé mis papeles y estuve trabajando desde 2004, pero eso eran contratos indefinidos. Yo podía estar en el programa y me podía retirar un año, pero yo estaba en el programa, el siguiente año yo podía mandar los papeles otra vez y me recibían. Estuve por muchas partes del país. La primera zona en que estuve fue en la zona del Catatumbo por la Gabarra Santander. La primera vez fue muy duro porque nos atacó un grupo guerrillero. Mataron varios compañeros, policías heridos, soldados. Y bueno, yo vine muy asustado, pero el pago era como bueno porque con eso podía ayudar más a mi familia y ayudarme yo. Entonces seguí en eso. Estuve en el Caquetá, en el Catatumbo, en Tumaco, Nariño. Nos tiraban tatucos. Es como un mortero hechizo, pero tiene un alcance de 1,500 donde lo tiran. A veces habían herido, a veces no herían a nadie. Bueno, y estuve en el programa, después fue cambiando de empresa. Éramos apoyados por la ONU, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, financiado por los Estados Unidos. Sí, al último ya entré a trabajar los últimos años directamente con la dirección porque eso lo cogió la dirección de antinarcóticos. Y Entonces, usted le hacían como el acompañamiento a la policía la policía mientras, nos prestaba la seguridad mientras que nosotros realizamos los trabajos. ya. Eso. Y el grupo de erradicador donde yo estaba se llama Grupos GME, que significan Grupos Móviles de Erradicación. Y ya hasta el 2022 estuve en la otra empresa que la Dirección de Antinarcótico entregó eso a otra empresa que se llama Global Service. Estuve hasta el 2022, entonces el 2022 por tanto ataques y cosas, yo me retiré del programa a ver mientras que se calmaba la cosa. Entonces empecé a recibir unas amenazas, según decían que eran grupos armados, que me iban a asesinar a mí y a toda mi familia, que por erradicar los cultivos ilícitos, que el trabajo que yo realizaba, que eran erradicar cultivos ilícitos. Pues recibía mucha amenaza, yo la verdad me sentía muy asustado, no sabía qué hacer. Prácticamente el gobierno a la final yo pues le comenté a unos intermediarios del gobierno eso y los del programa. Entonces no me pudieron ayudar ni me brindaron ninguna protección. Entonces yo pensé hacer más y hice antes menos. Conseguí un arma y lo usaba como defensa personal. Hasta que una vez como defensa personal estuve trabajando en esos días, ya me fui a trabajar en una finca que se llama La Coruña. Ahí me dieron empleo
estuve asegurado con todas las prestaciones. Entonces en esos días siguieron las amenazas y yo no sé cómo hacían para contactarme. Me llamaban a mi teléfono y tales. Entonces yo sigo usando esa arma para un fin de quincena, me vine a Chinchina, ya estaba pagando un apartamentico. Entonces me vine a descansar unos días. Cuando eso me vine para Palestina, cuando unos amigos que me invitaron a una reunión al otro día, era domingo 14 de enero del 2024. Sí, yo ya me disponía, salí temprano, me disponía a irme al lugar donde yo trabajaba. Cuando entré a una cafetería a tomarme un café, cuando llegaron dos policías, motorizados con dos policías, y me pidieron una resquisa y me encontraron el arma y me detuvieron. ¿De qué arma se trataba? Pues se trataba era un revólver, más bien una marca vieja, calibre 38, y me encontraron 6 balas en el zapato. Pero no tenía los papeles No, del arma. no tenía salvoconducto ni nada. Pues me dieron el derecho y me dijeron que por porte ilegal de armas me iban a detener y me llevaron para el puesto de policía de Palestina Caldas. A las 24 horas me hicieron la primera audiencia, me llevaron a Chinchiná, a la Sijín, y me reseñaron. Me trajeron para Palestina, para el comando donde me tenían detenido. Ahí tuve la audiencia virtual. Me asignaron un abogado de oficio y entonces por ahí me dijeron que me iba a condenar como a 9 años, pero que tenía que hacer un preacuerdo para hacerme una rebaja del 50%. Entonces el abogado dice que el fiscal me dijo que yo era un peligro para la sociedad, que me iban a detener inmediatamente. Entonces el abogado, que era el señor que estaba en mi defensa, me dijo que yo no era un peligro para la sociedad, porque yo en 50 años que iba a cumplir no tenía antecedentes de ninguna clase y tenía buena referencia. Entonces, no sé si fue la fiscalía o el juez, me dijo, en el acta decía, y él dijo que el señor John Jairo Cabarca no es privado de la libertad y el señor no presenta antecedentes penales. Entonces me dejaron libre. A las 24 horas me dejaron libre y me dieron una acta física donde decía todo sobre el caso mío y que entre 3 meses me hacían la segunda audiencia. Hicieron la segunda audiencia como comenzando abril, que era la lectura de sentencia. Me condenaron a 54 meses porque acepté el preacuerdo. Que el 30 de abril era con orden de captura. Entonces yo contacté a una abogada. Pues yo le hablé el caso mío a una abogada que era conocida y me dijo que de pronto ella me podía ayudar para que me dieran una La libertad prisión domiciliaria. domiciliaria, porque ella dijo, según dijo ella, que había unos decretos que decían que si una persona no tenía antecedentes, nunca utilizó el arma, que me podían dar una domiciliaria. Entonces, como no me la dieron, entonces ella hizo una apelación. La orden de captura el 30 de abril del 2024, entonces seguí en libertad. Me dejaron todavía en libertad por la apelación mientras que la respondían. Y entonces yo me fui a trabajar a una hacienda que llama Venecia por Chichiná. Es una finca hotel donde se hospedan gringos, chinos, españoles. Trabajé allá, ya he trabajado. También era agrícola y de todo. Cuando estuve trabajando allá, de jardinero, con un machete tuve una lesión en esta mano. Me corté los tensores y el nervio radial. Mi mano quedó así que no la podía mover. Entonces, como estaba asegurado a una ARL y a contributivo, me mandaron para una clínica de Manizales que se llama La Santillana. Allá me operaron. Me dieron un mes de incapacidad. Al mes me retiraron los puntos. Entonces, me dieron otro mes más de incapacidad.
ya eran 60 días, cuando me dieron orden de unas terapias al Parque Médico en Manizales. Entonces, cuando fui a la segunda terapia, me fui por la 23 a pies porque era la cita era muy tarde y yo me fui muy temprano. Entonces yo dije, no, me voy a ir caminando para ir divisando la ciudad, para no llegar tan temprano. Cuando dos agentes me pidieron documento en la 23, por ahí por la 23, me pidieron la cédula. Entonces me dijeron que yo tenía una orden de captura y yo le dije, la gente, pero es que yo estoy en una apelación y a mí me dejaron en libertad mientras que me respondían. Me dijeron, sí, pero usted es de juzgado de Chinchiná y está en Manizales. Si estuviera en Chinchiná tal vez no lo deteníamos, pero acá sí lo ponen detenido. Entonces me detuvieron. Prácticamente cuando llegué aquí estaba incapacitado todavía. Y aquí los señores del INPE le agradezco mucho porque voltearon mucho conmigo para Manizales, llevándome por allá a citas. Desde el año pasado estuve en citas hasta mayo de este año, de 2025. Y ya está bien, ya está. Ya prácticamente sí quedé bien. No, bueno, excelente. Y entonces les aconsejo a esos jóvenes de hoy y a los jóvenes del mañana que nunca vayan a cometer ningún acto delictivo y nunca se lleguen a tomar la ley en sus manos por muy acorralados que se sientan. Pasemos a la segunda parte del programa y hablemos un poco de cómo es estar privado de la libertad. Comencemos contándonos cómo fue la primera vez que usted ingresó a un centro carcelario. ¿Qué sintió? ¿Cómo fue ese primer día? La primera vez que yo llegué acá, la verdad vine muy asustado porque afuera muchos contaban que una carcela dura, donde se veía mucha violencia, donde la gente apoyaba la delincuencia y donde se violaban mucho los derechos humanos. Pero la verdad, cuando estuve acá por medio de mi comportamiento, a mí no me pasó nada acá. Pues nunca tuve problemas con ninguna persona porque he sido una persona de una buena convivencia y de buena disciplina. Y la verdad, vi muchos problemas, sí vi muchos problemas, pero nunca conmigo. Ante muchos loquitos que eran como atravesados y peligrosos, siempre me trataban con ese respeto, don John Jairo. ¿Por qué? Porque yo nunca le daba en qué sentir a ellos y trataba de evitar todo lo que podía. Entonces por eso nunca tuve problemas, porque la verdad esta cárcel acá es una cárcel buena, no como otras partes que me contaban a mí que pasaban muchas cosas. A pesar de esto, acá es una escuelita. Don Jairo, más o menos, ¿cómo es un día a día suyo desde que se levanta hasta que se acuesta? El día mío es, me levanto, bajo el patio, desayuno, me baño, voy al aula a estudiar, llega el almuerzo, volvemos para la celda otra vez, al otro día, la misma rutina de todos los días. ¿Usted en este momento se encuentra redimiendo pena? ¿En qué actividades? Estoy en estudio, estoy descontando en estudio. ¿Y de qué se trata eso para que las personas que nos están viendo entiendan un poco cuáles son sus actividades como redención y estudio? La actividad mía es, pues, primero estaba en el patio 1, ahí nos sacaban el aula cuando llegaban los profesores, quitaban las clases, estoy en la secundaria y, y el estudio es una ayuda porque uno va descontando tiempo de pena y a la vez uno se va recreando, se va como entreteniendo en las actividades que hacen acá, y me parece muy bueno. O sea, la actividad consiste en estudiar. Sí, en estudiar nomás. Por ahora estoy, desde que vine, estoy en eso, Listo. en estudio. Ya que usted se encuentra lejos de la ciudad donde nació, ¿quién está constantemente como su apoyo en cuestiones de La seguridad? verdad, desde que yo vine acá, nadie me ha visitado, casi nadie me mandaba nada. Pues yo cuando salí, me contacté con el patrón donde trabajaba, con un dinero que él me tenía, con eso me financiaba así económicamente. Pero
Y el único que me ayuda en dos ocasiones es un hermano que vive en la costa, en Santa Marta. Pero nadie me ha visitado, no he recibido visita ni de familia, ni de amigos, ni he tenido visitas conyugales, ni nada de eso. ¿Y el contacto telefónico normalmente con El quién es? contacto telefónico con mi familia sí ha sido muy constante porque me comunico con mi familia desde que entré, con mi familia y todos mis hermanos. Pues yo reconozco que ellos quizás no me puedan venir a visitar porque ellos viven muy lejos, viven Santa Marta, Barranquillo, Sabana Larga, Cartagena, India. Entonces ellos tienen sus obligaciones y quizás sí, y yo también le digo que no hagan esos gastos así que con el favor de Dios de pronto este año que viene, de pronto me den la condicional y me pueda reunir con ellos. Bueno, si más o menos usted cuenta con que en un año le estén dando una libertad condicional, usted ya más o menos tiene como la idea de cómo va a ser su libertad nuevamente. No, la verdad, pues he visto y le he preguntado a muchos que, pues a mí me dijo el abogado, me dijo, no, vea, usted le van a meter 54, ahora un año que ingrese. Entonces, de eso, tiene libertad, tiene domiciliaria a los 27 meses. Pero como yo no tengo familia por acá, yo pienso pedir la condicional para ya salir. Sí, porque no tengo familias por acá ni nada, ni donde vivir, ni quien me reciba. Entonces pienso salir para la condicional. Cumplí ahora el 23 de agosto, cumplí un año. Pues yo supongo que con el descuento que llevo y yo otro año más, la abogada me dijo que con 32 meses salía para la condicionada, 32 meses, 12 días. Y posiblemente para este fin de año, entre un año para para estos días, creo que ya justo ese tiempo. Y si posiblemente dicen que hay un nuevo descuento que lo va a favorecer a uno, si eso es cierto, posiblemente sí salga, sea un poquito más rápido. Pero usted ya tiene más o menos visualizado cómo va a ser su regreso a la No, libertad. Prefiere no pensar en eso. pues la verdad no, pero yo sé que aquí voy a salir. Don Jairo, aparte de la libertad, ¿usted qué siente que perdió? Pues la verdad, pues he perdido mucho contacto con la familia más que todo y también he perdido dinero porque soy una máquina de hacer plata. Mm. Soy trabajador y no pierdo días. Cuando yo perdía un día, sentía que me descuadraba económicamente. Entonces yo nunca había perdido tanto tiempo como el que he perdido acá. He perdido mucho dinero. Bueno, y entre todas las cosas malas que trae la privación de la libertad, ¿usted rescata algo bueno? Pues no, no me parece. Pues acá no hay nada bueno. A veces sí que hay personas de una relación que son bien, comparten con uno una amistad, pero no, no me parece bueno esto acá. ¿Es el único establecimiento carcelario donde estaba? Sí, estuve en una permanencia en Manizales y de allá me trajeron. No duré casi nada allá. Me cogieron el 23 de agosto del 2024 y me trajeron para la cárcel de Salamina el 3 de septiembre. Pasemos a la tercera parte de este programa y ahora sí cuéntenos cuál sería su consejo para las personas que nos están viendo para que ellos no vayan a terminar también privados de la libertad. Pues mi consejo es que a los jóvenes y a los mayores les aconsejo que nunca lleguen a delinquir ni a hacer cosas contra la sociedad y no cometer ninguna clase de delito. Acá en la cárcel donde uno a veces siente cosas, donde hasta los hombres lloran porque los he visto llorar, pues yo no he llorado, pero he visto hombres llorar acá. Entonces les aconsejo que nunca cometan un delito y se sienten muy agobiados, buscar de Dios, que Dios le soluciona las cosas a uno, porque yo lo he comprobado acá. Uno le pide y Él lo escucha. Entonces les aconsejo que nunca cometan ningún delito y que vayan a estudiar y a capacitarse y a salir adelante. Porque, como dice el corrido, no solo de traficantes se gana el dinero, trabajando también se gana el dinero y podemos salir adelante trabajando legalmente. Así Y es. llegar a estudiar
y capacitarse, porque el estudio trae riqueza y la falta de educación trae pobreza. Listo, don Jairo, entonces muchísimas gracias por Dios me lo bendiga. haber asistido a este programa, por haberse abierto un poquito con nosotros a contar su historia, a contar un poquito de su intimidad, a darnos estos consejos tan valiosos para las personas que nos están viendo, para que no repitan su historia. También quiero agradecer en este momento al dragoneante Julián Soto y al director Raúl Fernando Rodríguez, quienes nos facilitaron el ingreso a este establecimiento para desarrollar estas entrevistas y llevarles a ustedes todo este contenido y todos estos mensajes. Quiero darle también gracias a todas las personas que han estado pendientes de nuestro programa, que nos han dejado todos sus comentarios, los hemos estado leyendo con la mayor brevedad posible y los estamos respondiendo. Entonces, invitarlos nuevamente a que nos sigan escribiendo, a que nos sigan dejando sus comentarios. Ojalá comentarios positivos, palabras de aliento, felicitaciones para ellos y para ellas, porque este programa es de ellos, pero es para nosotros. Somos nosotros los que sacamos el mejor fruto de este programa. Los invito también a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y le den like a todos nuestros videos para que nos ayuden a llegar más lejos. No siendo más, entonces, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y no lo olviden, palabras que liberen.